estas características, ¿no? Y en términos de proteínas, pues yo sé que sí, incluso si ustedes platican con sus padres, pueden decir, ¿no? ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? ¿Qué tipo de proteínas contienen? Como algunas de las que han estado mencionando ahorita, pero ya quizás en más en un contexto, pues incluso personal, ¿no? Yo les voy a contar en mi caso personal cómo visualizo esto de las proteínas. Em, bueno, las proteínas, como ya dijeron, son biomoléculas, pero bueno, si yo me arranco ahorita a explicarles así en términos muy científicos, pues realmente pues ya les doy la clase, ¿no? Este, lo que yo escucho y estoy casi seguro que la mayoría piensa cuando oye hablar de las proteínas en carne, ¿verdad? No porque la carne sea pura proteína, pero eso pensamos, ¿no? Los alimentos que contienen, pues son las carnes, no pensamos nunca que pudiera contener proteínas, ¿no? Porque pues no es carne, ¿no? Entonces, y entonces podemos también, perdón, ir también pensando, ¿no? En cómo que quieren cuidar su alimentación, como en algunas dietas, ¿no? Que están basadas estrictamente en proteínas, ¿qué alimentos pueden comer? Que obviamente no sería solamente carne, ¿no? Entonces pienso, bueno, una dieta rica en proteínas, además de carne, pues debe incluir queso, leche, como decían también unas leguminosas, ¿verdad? Pero yo en mi casa, ni en ninguna casa de ningún vecino, le dicen a algún alimento leguminosa. Yo creo que le dicen por su nombre, ¿no? En especial, porque es un grupo de cereales, no sé si son cereales, realmente son semillas, como por ejemplo los cacahuates, la avena, las nueces, el maíz, el trigo, el arroz. Algunos de estos tienen proteínas de origen vegetal, esas funciones nutricionales de aportar proteínas, ¿no? Y también les decía, pues el queso y la leche, que tienen, curiosamente, un tipo de proteína muy parecida a la que tiene el huevo, que no había comentado, que el huevo también tiene un alto contenido de proteínas, pero que se ha hablado muy mal del huevo porque contiene colesterol, ¿no? Y entonces ya, por esto ya el huevo está, decía una ponente, el término demonizado, ¿no? Y algunos dicen satanizado, ¿no? Lo volvemos malo. Y no, el huevo no es malo ni bueno, simplemente ni siquiera nos lo deberíamos comer porque pues es el producto de la gallina para pues reproducirse, ¿no? Pero ya ven cómo hemos modificado el, pues la naturaleza, ¿verdad? Para podernos surtir de ella y pues nos comemos los huevos. Pero los huevos tienen una carga importante de albúmina, que es la proteína del huevo, que dicho sea de paso, lo que les decía, la albúmina también está presente en la leche, ¿ah? Porque la albúmina que proviene de la leche le dicen lactoalbúmina y la que viene del huevo le dicen ovoalbúmina. Pero si se acuerdan, también nosotros tenemos albúmina en la circulación y esta pues solo le decimos albúmina y le ponemos el apellido humana, ¿no? Y entonces, porque también hay albúmina bovina, por ejemplo, ¿no? Y cada animal tiene su propia albúmina. ¿Qué hacen las variantes de esta albúmina? Pues los aminoácidos, ¿verdad? Porque los aminoácidos son las estructuras mínimas o más simples que conforman las proteínas. Entonces, no sé si alguien quiera, antes de que yo me arranque ya con este tema de los aminoácidos, porque ya me estoy encarrerando, ¿no? Voy a ver si hay manitos levantadas. Ok, no. Bueno, entonces, ya no estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, entonces quedamos que los aminoácidos son las unidades individuales mínimas
números, y que son como si hiciéramos, por ejemplo, una barda, o hiciéramos un edificio. Vean que es muy diferente, ¿no? O hiciéramos un puente, y cualquiera de estas construcciones fuera hechas de ladrillo, aunque tienen diferente forma, pero los ladrillos que forman cada una de las unidades en las cuales se ensamblaron estas estructuras, pues son las estructuras mínimas que están conformando estos edificios, ¿no? En el caso de las proteínas, los aminoácidos son estos ladrillos, ¿no? Literalmente no son ladrillos, ¿eh? Porque pareciera innecesario. Puede ser, ¿no? Que se queden con la idea de que los aminoácidos son ladrillos. No, no lo son. Es una analogía, es decir, una comparación, se me ocurre, para explicar cómo unidades individuales pueden, al irse ensamblando o uniendo mediante algún tipo de unión específica, pueden formar algo más grande, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver cómo están formados los aminoácidos. A ver si quito esto. Y esto. De mi pantalla, pues ya no los veo a ustedes. Bueno, ya sé. Bueno, entonces quedamos. Los aminoácidos forman la estructura de las proteínas. Vamos a ver ahora cómo se clasifican, cómo es esa estructura y cuáles son las propiedades. Ojo, de aminoácidos, estructura de aminoácidos y propiedades de aminoácidos, porque más adelante vamos a ver la clasificación de proteínas, cómo es la estructura de proteínas y también o las funciones de las proteínas. Y entonces, en el caso específico de los aminoácidos, nosotros vamos a tener, como ya hemos estado diciendo, básicas que conforman a las proteínas. Las proteínas también hay que mencionar que son las moléculas, las biomoléculas más abundantes en los seres vivos, en todos los sistemas vivos, porque pues todos requerimos de las funciones que vamos a ver más adelante, pero principalmente en los animales. Ya quedamos que también en las plantas hay proteínas, pero los animales nos movemos mucho con esta maquinaria de proteínas. Desde el punto de vista que lo quieran ver, que sea estructural, de transporte, enzimático, de coagulación, hormonal, etcétera, ¿sí? Existen 4 bioelementos que conforman a las proteínas y bueno, algunos también de los aminoácidos tienen solo estos bioelementos, algunos otros aminoácidos pueden contener combinaciones de azufre o fósforo y que las proteínas, ya una vez unidos los aminoácidos, pueden tener también oligoelementos como estos que vemos acá, hierro, por ejemplo, en la hemoglobina, o el yodo, por ejemplo, en la hormona tiroidea, ¿sí? Que se acuerdan que las proteínas también funcionaban como hormonas, ¿no? El yodo está rojo. Los aminoácidos son solamente 20 y estos 20 aminoácidos van a tener diferencias específicas, pero además van a también tener características comunes. La característica común que tienen todos los aminoácidos es la presencia de dos grupos funcionales. Si ustedes se acuerdan del término grupo funcional, en carbohidratos hablamos de dos grupos funcionales, aldehídos y cetonas, ¿verdad? En lípidos hablamos del grupo funcional de los ácidos carboxílicos y cada uno de ellos tenía un carbono
que un átomo de carbono que tenía una característica específica. Por ejemplo, en los lípidos hablamos del grupo carboxilo, que era el átomo de carbono donde se encontraba un doble enlace con el oxígeno. Aquí sigue siendo el mismo grupo carboxilo. Pero el nuevo integrante de estas biomoléculas que les voy a presentar es el grupo amino. El grupo amino no contiene carbono, contiene nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Ahorita vamos a verlo en su estructura química, es decir, con los símbolos químicos, para que nos ubiquemos en esta descripción de los grupos funcionales. Son los aminoácidos y en general las proteínas son muy sensibles al calor. Si ustedes dejan carne a temperatura ambiente, se desnaturaliza, ¿verdad? Como dice aquí. ¿Qué es desnaturalizar? Pues se echa a perder. Pero dicen, bueno, a lo mejor si lo cocino, no se echa a perder porque está cocido. Pero ¿qué creen? Cocinado, un huevo, la leche o la carne o los vegetales que tengan proteínas, también desnaturalizan estas proteínas. Pero, dicho sea de paso, es importante para la absorción en el sistema, en las personas. Bueno, cuando comemos algún alimento rico en proteínas, exactamente no necesitamos que venga crudo o íntegra la proteína, necesitamos que venga desnaturalizada, es decir, cortada en pequeños fragmentos que yo lo pueda digerir fácilmente. De hecho, si ustedes se acuerdan, bueno, digo porque a lo mejor sí han consumido carne y a veces en exceso, en algunos casos, nos toca convivir con la carnita asada y ese tipo de cosas, y sabrán que la digestión de las carnes es más lenta que la de los carbohidratos, por ejemplo, que es súper rápida, ¿no? Y no se diga de verduras que solo contienen agua, fibra y carbohidratos. Entonces, pero la carne, la proteína de la carne, aunque venga cocinada, pues va a ser absorbida, digerida, metabolizada de una forma más lenta y esto obedece a su alto peso molecular. Las proteínas son de las biomoléculas, las peso molecular y esto obedece a que son combinaciones de cientos, en la mayoría de los casos, cientos y cientos de aminoácidos. ¿Sí? No es tan sencillo como hablar de que decíamos que el glucógeno era la suma mediante enlaces glucosídicos de muchas unidades de glucosa. Curiosamente, las proteínas no están ensambladas con un mismo aminoácido, sino que tienen que tener una variedad de estos para que puedan tener una función para lo que se requiera, es decir, si es transportadora, si es de coagulación, si es anticuerpo, si es una enzima, ¿no? La, las variantes, ¿no? La diversidad del tipo de aminoácidos que están presentes en una proteína le van a dar esa característica. La proteína con el mismo aminoácido repetido 300 veces probablemente no tuviera una función biológica, porque lo que hace única a una proteína es precisamente el orden que siguen los aminoácidos, quién va después de quién, porque podríamos numerarlos, ¿no? Si estamos hablando de una proteína de 15 aminoácidos, pues vamos a ver con cuál empieza y con cuál termina. Y en algunos casos pueden venir dos o no, pero siempre va a haber diferentes aminoácidos, proteínas, ¿sí? Ahora, nosotros podemos clasificar, les voy a mover esto acá, que lo puse así, pero pues sí, yo creo que estos son la contraparte, por eso los aromáticos tienen que estar en el dedo central. Los aminoácidos apolares, también le podemos decir no polares,
¿Alguien se acuerda de otro apodo que le podamos decir a los compuestos apolares o no polares? Hidrofóbicos, ¿verdad? Esta es una clasificación de los carbohidratos. No es cierto. De los aminoácidos. ¿Se acuerdan? Aquí le voy a dar dos participaciones al que me diga, porque esto lo vimos en los lípidos, ¿no? ¿Qué es lo que le da a la molécula esta característica de no tener afinidad por el agua, de ser hidrofóbica? Pero lo que lo piensan o me alzan la mano, les comento acá el que sigue. Y queda la pregunta ahí en el tintero para que... Perdón. Permítame un momento. Perdonen las molestias que les represente estas interrupciones, pero bueno, no, se me olvidó bajarle el volumen a mi celular y entonces pueden entrarme llamadas. Y hasta yo mismo me asusto porque estoy tan concentrado acá que no me acuerdo de que tengo el teléfono en sonido. Entonces decíamos que, bueno, hay una pregunta por ahí por si alguien quiere participar, que por qué los compuestos hidrofóbicos repelen al agua. ¿Qué características debe tener su molécula para que esto suceda? Ahora, hablando de otra clasificación de los aminoácidos, que son estos aminoácidos polares, pues si decimos que los no polares son hidrofóbicos, pues estos serían hidrofílicos, ¿verdad? Es decir, que sí tienen afinidad por el agua. Ustedes se acuerdan del tema de enlaces de hidrógeno. Esto sería ya como súper fácil de comprender porque sabrán que hay un componente en la molécula del agua que tiene esa facilidad para donar electrones y otro que tiene la facilidad para aceptarlos. Se forman estos enlaces, ¿no? Esas atracciones. Y eso pasa entre el agua, ¿no? En el agua se llaman puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Pero un comportamiento parecido puede ocurrir en otras biomoléculas. ¿Se acuerdan que además de el oxígeno presente en la molécula de agua, también había otros elementos igualmente electronegativos, como el nitrógeno, el cual sí está presente en los aminoácidos, pero además también tenemos que los, eh, los aminoácidos pueden tener más de un átomo de oxígeno. Y entonces esto los vuelve doblemente electronegativos, independientemente del grupo amino, porque todos tienen el grupo amino. Pero si tiene dos átomos de oxígeno, porque todos tienen un átomo de oxígeno en el grupo carboxilo, pero si hay un átomo de oxígeno adicional por ahí, pues le va a conferir esta característica de poder tener una mayor afinidad con el agua. Aquí ya les dije, ¿no? La razón por la cual estos compuestos pueden ser hidrofílicos, ¿verdad? Porque tienen elementos muy electronegativos que pueden hacer precisamente estas atracciones con átomos de hidrógeno del agua. Seguimos teniendo pendiente por qué los compuestos no polares o hidrofóbicos no tienen afinidad por el agua. Y se acuerdan, esto lo vimos en lípidos. Había una parte de la molécula de los ácidos grasos que tenía este comportamiento. Ahora los Profe, aminoácidos. ¿Alguien al sí, yo hablé, Lolita, sí, es que en adelante. cuanto a la pregunta, se refiere específicamente a las moléculas de lípidos, de por qué son hidrofóbicas. Bueno, yo dije
biomoléculas. O sea, los lípidos es un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué los lípidos u otros compuestos pueden tener esta característica de ser hidrofóbicos? Pero sí, adelante. Pues podría ser porque tienen pocas moléculas de oxígeno y por eso no pueden asociarse con el agua. Es que, bueno, yo recuerdo que así funcionaba con las cadenas hidrofóbicas de los lípidos. Era por esa razón que no, que eran hidrofóbicas. Sí, gracias, Lolita. El detalle es el siguiente. No es que tengan pocas moléculas de oxígeno, no tienen cero Sí, de hecho, no tenían. moléculas. Entonces, esto pasaba en los lípidos en las colas, ¿verdad? O las cadenas hidrocarbonadas, y se les llama hidrocarbonadas porque solo tenían carbono e hidrógeno. Y entonces, si nosotros nos encontramos con un aminoácido que en una parte de su molécula tiene solamente carbono e hidrógeno, podemos inferir que es un aminoácido apolar, o también llamado no polar o hidrofóbico, ¿verdad? Porque no hay, como decían, elementos que pudieran darle esa atracción a moléculas de agua, ¿no? Como el oxígeno. Gracias. En la clasificación de los aminoácidos aromáticos, necesito mostrarles una imagen, pero ahorita lo vamos a ver. Me voy a brincar a los básicos y a los ácidos. Más que básico, alcalino. Y sí me gustaría que me dijeran, lo deben saber, lo recordamos. Bueno, si lo saben, probablemente no lo recuerden o no lo asocian, ¿verdad? ¿Quiénes creen ustedes o qué características debe tener un aminoácido alcalino? Esto lo vimos en el tema del agua, cuando hablamos de gasometría, cuando era una tendencia a lo alcalino, había una enfermedad que se llamaba alcalosis, cuando era una tendencia a lo ácido era acidosis. Pero ¿qué cosa era ser ácido y qué cosa era ser alcalino? ¿De dónde proviene esto? ¿Qué cosa es lo ácido? Dependiendo del, Acuérdense de alzar su manito para que yo vea quién participa. Judith, sería dependiendo del nivel de pH que contenga, exacto. Y por ejemplo, el alcalino, ¿cuál es? pues ¿Qué pH? sería de, bueno, si se supone que 7 es neutro, sería de 7.5 a 14 o de 8 a 14. Claro, pero acuérdense que los extremos son incompatibles con la vida, ¿no? En fisiología, es decir, dentro del cuerpo humano, somos un poquito exagerados, ¿no? Cuando decimos alcalino, casi es un pH cercano a 7, pero por arribita de ciertas décimas, ¿no? Pero sí, es exactamente un pH alto por arriba de un valor neutral como el que se maneja en los líquidos corporales. Y parece que iba a hablar Luis, Danilo, que me quiere decir que era un aminoácido. Ujú. Bueno, esto es todos los aminoácidos, pero hay algunos que sí tienen una carga específica, una carga eléctrica, un pH, que le da precisamente ya la denominación de ácido o alcalino. Sí, porque todos son amino, eso es pH alcalino, y ácido, el pH ácido, ¿no? Todos son aminoácidos, todos tienen carga positiva y negativa, pero esto hace una tendencia hacia la estabilidad, hacia una neutralidad. Pero hay unos aminoácidos que tienen un pH más alto porque tienen componentes en su estructura química adicional a la molécula normal de un aminoácido
como como lo que, bueno, vamos a ver ahorita una molécula. A lo mejor les voy a presentar primero cómo está armado esta. Y ahorita vemos los tipos, ¿verdad? Pone un aminoácido en términos generales. Aquí no hay una clasificación porque, ¿qué creen? Hay una parte del aminoácido que vemos aquí en un cuadrito con una R, un cuadrito negro, eh, que se llama cadena lateral, también le podemos decir ramificación o rama, ¿no? Esta R o cadena lateral es la que le va a dar la característica al aminoácido, si es un aminoácido polar, si es no polar, si es aromático, si es ácido o si es alcalino. Y vamos a ver ahorita ejemplos. Pero antes de esto, pues les presento a la estructura química de de todos los aminoácidos, perdón. Todos los aminoácidos tienen esta misma estructura. Lo único que van a cambiar es aquí, en vez de R, imagínense aquí CH2, CH2, CH3, ¿verdad? O varias cadenas de otro tipo, como o incluso nada más un átomo de carbono, los hidrógenos, o solo un átomo de hidrógeno, porque puede haber aminoácidos tan compactos que la R es un átomo de hidrógeno. O hay otros que traen 5 o 6 átomos de carbono adicionales, o pueden tener otro grupo amino. El grupo amino es el que tiene el nitrógeno y dos hidrógenos, pueden tener otro hidrógeno, perdón, otro grupo amino, pueden tener prolongaciones en la cadena de tamaño variable. Entonces, aquí no nos complicamos cuáles son las cadenas laterales, hay de varios tipos, vamos a verlo en los ejemplos. Aquí lo que quiero que comprendan es de estos 4 elementos que componen la estructura química de los aminoácidos, cuál es la función dentro de la molécula del aminoácido. Como decía Luis, aquí el grupo amino le va a estar dando esta característica de alcalinidad y, pues dicho sea de paso, una carga positiva. Recuerden que donde hay iones hidrógeno, esto se va a interpretar con carga eléctrica positivo eh, por la característica del hidrógeno, ¿no? Ya ven que incluso se les dice protones, ¿no? Aunque el protón es una molécula subatómica, pero en fisiología, para referirse a iones hidrógeno, pues solo se habla como de protones, ¿no? Como una equivalencia. Ahora tenemos en el centro, dentro de un recuadro amarillo, un átomo de carbono que se conoce como carbono alfa. Este carbono alfa es el que une tanto el grupo amino como el grupo carboxilo. Y a la cadena lateral, por supuesto. Y el grupo carboxilo, pues es este viejo conocido que ya repasamos dentro del tema de lípidos, donde es un átomo de carbono unido a dos oxígenos, a uno de ellos unido por un doble enlace y el otro simplemente formando una molécula de hidroxilo, ¿verdad? Porque si en vez de oxígeno aquí fuera solo hidrógeno, sería un aldehído, no sería un carboxilo. Están familiarizados con esta estructura química, nosotros podríamos hacer ahorita una dinámica para ver si es cierto, es tan fácil de comprender. Esta imagen y les voy a poner un sustituyente, es decir, una cadena lateral, pero ya de un tipo específico de aminoácido. Nosotros identifiquemos cuál es el grupo amino, cuál es el carbono alfa, cuál es la cadena lateral, porque ahí en ese ejemplo ya no va a tener una R, va a tener un sustituyente. Grupo carboxilo. Recuerden, el grupo amino es el que tiene el nitrógeno y dos átomos de hidrógeno. El grupo carboxilo es el que tiene los dos átomos de hidrógeno, pero uno de ellos está unido por un doble enlace. Es el que une tanto el grupo amino como el grupo carboxilo y a su vez a la cadena lateral. Entonces, ¿están listos? Les voy a poner la siguiente diapositiva. Esta ya aquí se les pongo yo claramente con estas características, cuadrito amarillo, carbono alfa. ¿Sí lo ven?
carbono alfa que está uniendo a un grupo amino que está aquí en el color, digo yo que es morado, que tiene el átomo de nitrógeno en color verde. Este es el grupo amino. Este que está en el recuadro rojo es el grupo carboxilo. Recuerden, tiene sus dos átomos, un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Y uno de estos unido por un doble enlace. ¿Por qué digo siempre en carboxilo está unido el oxígeno con un doble enlace? Porque vean acá tenemos un sustituyente, esto que vemos acá abajo, es una cadena lateral. Tiene un átomo de carbono unido a un oxígeno, pero ¿qué creen? No está unido por un doble enlace, entonces no es un grupo carboxilo. Esto ya nos puede servir incluso para orientarnos si este es un tipo de aminoácido polar, no polar, si es del tipo aromático, o si es ácido, o si es alcalino. Bueno, aquí yo les voy a decir porque este es el ejemplo resuelto, ¿no? Esta cadena lateral, que es la que le va a conferir el tipo, o le va a definir el tipo de aminoácido que es, lo va a orientar hacia el grupo de aminoácidos polares. ¿Por qué polares? Porque tiene aquí su átomo de oxígeno con esa electronegatividad que se requiere para hacer estos puentes, ¿verdad? Pero fíjense, ojo, no todos los aminoácidos polares tienen esta característica de afinidad hacia otras moléculas por tener átomos de oxígeno. Pueden tener otros elementos activos que puedan formar puentes de hidrógeno o puedan formar otros tipos de uniones, porque curiosamente hemos repasado solo los puentes de hidrógeno, pero vamos a ver que hay otros enlaces débiles. Le decimos enlaces débiles porque no son enlaces covalentes, porque se pueden disociar fácilmente, ¿no? Esto pasa mucho en las proteínas, porque las proteínas modifican su forma, es que se requieran, y entonces van a estar a hacer uniones temporales que después se puedan disociar para que la proteína pueda volver a tener la forma que tenía o bien para modificarla nuevamente. Y entonces para esto sirven estas uniones, ¿no? Entre la misma molécula, porque cabe señalar, se puede unir a otras o entre ella puede plegarse gracias a estos aminoácidos polares. Bien, ahora sí viene el ejemplo no resuelto. ¿Qué estoy haciendo? Aquí está, ejercicio 1. Aquí me van a decir, el que quiera participar, que alce su manita, me va a decir estas preguntas que tenemos acá, pero lo vamos a asociar con métricas y el color que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, este es un triángulo azul. Esto es, yo digo que es un trapecio rojo, pero digámosle rectángulo rojo. Este es un cuadrado negro. Y este de acá es un óvalo verde. ¿Qué es lo que quiero que me digan? Pues, ¿cuál es el carbono alfa? ¿Cuál es la cadena lateral? ¿Cuál es el grupo carboxilo? ¿Y cuál es el grupo amino? Podemos aquí sacar 4 participaciones en el orden que vayan alzando sus manos. Yo los voy anotando, los voy escuchando con mucho gusto. Dígame, Osmar, ya lo vi, no se arrepienta. Me adelanté. Quiero ser el segundo o el tercero, lo que sea. No, dígame, ¿cuál es el carbono alfa? ¿Qué figura geométrica encierra al carbono alfa? Ah, la negra. Así se llama la figura geométrica. Digo, el rectángulo. El rectángulo negro. Bueno, yo digo un cuadrado. El cuadrado negro es la cadena lateral. Vean, aquí estamos viendo. Sí, muchas gracias, Osmar Enrique. Este es la figura geométrica que representa al... Ah, no, sí, sí. Le pregunté por el carbono alfa, ¿verdad? Cadena lateral. Usted me dijo el rectángulo, pero me dijo negro. No es negro, es rojo. Es rojo y sí sea negro. Déjenme acercar. Carbono alfa está aquí encerrado en un rectángulo, pero como está así chuecón, por eso digo que es un trapecio. Este,
Carbono alfa, recuerden, el carbono alfa une a, ya lo vi, es como naranjita, el rectángulo este, el carbono alfa une a las dos componentes, bueno, a los tres componentes restantes, ¿no? De la aminoácido. Viviana Loreni, dígame cuál es la cadena lateral. ¿Qué figura geométrica corresponde? Oye. ¿Ya no quiere? Entonces, a ver, era Judith Aquino. Sí, maestro. ¿Cuál figura geométrica ya identificó? Bueno, ya las identifiqué todas, pero bueno, la que sigue es la cadena lateral y es el cuadrado negro. Que tiene la R, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Tú eres Judith? Aquino Antonio, Judith. Ah, ok, gracias. Persia Yareli, Sí, dígame, ¿cuál es el grupo carboxilo? el óvalo verde. Pueden decir que esto es bien sencillo, pero es importante un sustituyente y de hecho el aminoácido tiene un nombre, ¿no? Sí. Resta solamente el grupo. Profe, sigo yo. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. ahorita sí se Sí, ya, escucha. maestro. Ajá. Estoy hablando aquí, yo creo que solito y no me escuchaban. Preguntaba si Vázquez Hernández nos quiere decir cuál es el grupo carbo, o el grupo amino, que era el que nos Es faltaba, el triángulo azul. ¿verdad? Porque es el que tiene el átomo de nitrógeno. Vázquez Hernández, Adriana María. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ahorita les voy a cambiar, no bajen sus manitas porque aquí les voy a poner otra figura para que sigamos practicando la identificación de los... oigan, ¿por qué bajan la mano? Aminoácidos, de los componentes de la estructura de los aminoácidos, pero ya con ejemplos verdaderos, ¿no? Entonces tenemos en este siguiente ejercicio un aminoácido que se llama treonina. El aminoácido treonina tiene los mismos cuatro componentes, pero básicamente hay una diferencia y aquí también vamos a deliberar qué tipo de aminoácido es. Paloma Méndez, ¿qué identifica? Sí, profe. Respondo a la primera pregunta, ¿verdad? Ujú, El carbono alfa es el rectángulo naranja, rojo. gracias. Me entretengo tantito porque estoy escribiendo los nombres en mi blog de notas. Gracias, Paloma. Luis Enrique Jiménez. Sí, la cadena lateral es, no sé qué forma sea, no se logra ver bien, pero es el que está de Pues color dígame los amarillo. nombres de los átomos. Ajá. Ah, bueno, es un hexágono eso de ahí. Ah, ok, ¿Qué es no se lo ve elementos bien. ve por ahí?
Oxígeno, carbono y hidrógeno. Tiene 2 átomos de carbono, ¿verdad? Tiene muchos de hidrógeno, son como 5, ¿verdad? Y un átomo de oxígeno, efectivamente. Luis Enrique, gracias. Naomi Gabriel. El grupo carboxilo es el círculo verde. Gracias. Y por último, en este ejercicio, Nayeli Patricia. El grupo amino es el triángulo azul. Gracias. Pareciera, les estoy regalando, pero esto es para que pues refuercen los conocimientos porque pareciera repetitivo, ¿no? Pero pues la base de la memorización o del aprendizaje pues es repetir, ¿no? Uno no aprende a andar en bicicleta solo subiéndote una vez, tienes que volverte a subir. Entonces, si vemos más ejemplos con las mismas características, pues se van acordando de mejor manera. Bien, gracias, Nayeli. Ahora les voy a cambiar la figura. Vamos a ver si está más compleja esta que les voy a poner. O si no. Quedamos que también íbamos a revisar qué tipo de aminoácido era, pero me está quedando pendiente perdón, pensé que había más. Me está faltando explicación que estábamos haciendo de los aminoácidos, los aromáticos, ¿verdad? Que dije, más tarde se los voy a enseñar. Perdón, porque aquí ya está rayado esto, pero aquí podemos identificar lo mismo que hemos estado viendo en las otras figuras geométricas. ¿Cuál es el carbono alfa? Por ejemplo, aquí. eh, lo voy a hacer chiquito. Es que se supone que hay 5 figuras y no, es que tenía grande en mi celular. En la primera parte de abajo, de la izquierda, tenemos un aminoácido llamado glicina. ¿Se acuerdan que yo les dije que podría haber aminoácidos con una cadena lateral tan simple como solo un átomo de hidrógeno? Y este es el caso de la glicina. La glicina no tiene mayor sustituyente que un átomo de hidrógeno. Y es como si tuviéramos una molécula básica de aminoácido, pero a esta molécula, ya nada más por esta característica, le podemos decir que es no polar, es decir, porque no hay ahí en esa parte, en este sus, yo señalé aquí en rojo, no hay elementos químicos electronegativos, por lo tanto no es polar, ¿verdad? Tampoco hay otro grupo carboxilo adicional, y entonces pues tampoco hay doble carga de pH, ¿no? Y en el caso del que no hemos repasado, que es este de los aromáticos, son aquellos que tienen en su cadena lateral un sustituyente con esta característica, que es un anillo con 6 átomos de carbono, unido por enlaces simples y enlaces dobles alternados, es decir, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble. Y entonces, esto en la nomenclatura química orgánica podríamos decirle que es un ciclo hexano, ¿verdad? Porque quedamos que la figura de 6 átomos de carbono es un hexano. Y si está cerrado en forma cíclica, es un ciclo hexano. Pero este compuesto
digamos, si le quitamos el CH2 y todo lo que viene acá arriba, si quedamos nada más el puro anillo con los enlaces alternados, estamos enfrente a una estructura química que se va a repetir en muchos compuestos químicos orgánicos, ya sean biomoléculas o hidrocarburos. La diferencia entre biomoléculas e hidrocarburos es que hidrocarburos son derivados del petróleo, gasolina, diésel, queroseno, etc. Y las biomoléculas son estructuras químicas que tienen funciones biológicas, como las que hemos estado repasando, como carbohidratos, lípidos y ahora proteínas, ¿no? Y entonces esta estructura, sea en hidrocarburos o eh, en biomoléculas, le llamamos también anillo aromático. Esto de anillo aromático no es casual, es porque si ustedes han olido, por ejemplo, solventes orgánicos como los que se utilizan para despintar, para adelgazar pintura o como el thinner o algunos de estos, tienen un aroma, ¿verdad? Por eso son solventes, porque volátiles porque emanan o desprenden este aroma, ¿no? Y estos compuestos, pues se les dio el nombre de aromáticos inicialmente por el olor que desprendían, pero cuando se hizo el análisis de la estructura química se encontró que todos tenían esta estructura cíclica de 6 átomos de carbono con enlaces alternados. Resulta que también se encuentran presentes formando parte de biomoléculas, como en este caso aminoácidos. Y entonces, un aminoácido que tiene un anillo de estos es conocido como un aminoácido aromático, ¿verdad? También a estos anillos aromáticos se les dice anillos catecol, y cuando un anillo catecol está unido a una amina, vamos a tener que le conocen como catecol amina, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que corresponde a neurotransmisores y al sistema nervioso, etcétera, pero di el ejemplo porque está formado también por un anillo aromático. Y los polares, yo les decía que podíamos tener algún otro elemento químico que tuviera este efecto de electronegatividad, y aquí tenemos, por ejemplo, la cisteína, que es un aminoácido polar. No tiene oxígeno, pero el azufre de la cisteína va a hacer con otros aminoácidos que contengan azufre, es decir, con otra cisteína, y puedan entonces plegar la molécula o a darle una modificación específica. No les dije el nombre del aminoácido aromático que les presenté aquí, es la fenilalanina. Recuerden, eso que estoy encerrando en círculo es la cadena lateral. Aquí también tenemos la cadena lateral. Vean que en todos los casos es distinta, ¿no? Acá, la cadena lateral, véanla por donde está. Y si se dan cuenta, dentro de la cadena lateral tenemos amino adicional. Esto es lo que le da la característica a la lisina de ser un aminoácido alcalino. Quedamos que además de básico, lo alcalino era aquel compuesto que tenía un pH alto, o por lo menos arriba de 7.5, ¿verdad? En caso de los sistemas biológicos, líquidos corporales, ¿no? En los aminoácidos tipo ácido, sucede algo parecido como en la lisina, pero en lugar de tener 2 grupos amino, va a tener 2 grupos carboxilo. Aquí, si se han dado cuenta, no sé si alguien ya lo notó, los grupos amino de los diferentes aminoácidos están formados por un nitrógeno, y en este caso de la glicina por 2 átomos de hidrógeno.
En la fenilalanina igual, ¿no? El nitrógeno con sus dos átomos de hidrógeno. Pero aquí en la cisteína vemos esto, vean, un nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno. Y aquí tiene un signo de más. Y si observan del lado del grupo carboxilo, aquí el átomo de oxígeno que forma el grupo carboxilo no está enlazado con un doble enlace. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene una carga negativa. Podríamos decir entonces que esto está regulando las cargas para generar una estabilidad en la molécula. Lo cual también sucede de esta forma, que ahorita vamos a ver por qué. Yo lo único que quería mencionarles es esto, ¿no? Acá vemos que los grupos amino de la lisina, los dos tienen los dos átomos de hidrógeno, y en el último que vemos les dice esta mención porque aquí cisteína y ácido aspartico, que es de hecho el aminoácido se llama ácido aspartico, por razones obvias, ¿verdad? Porque tiene un pH ácido que le confiere. Este que está encerrado en rojo es un grupo carboxilo adicional. Pero ahora, ¿por qué si yo les dije que el átomo de carbono siempre va a estar unido a un doble enlace en los grupos carboxilo, aquí porque está abierto? Bueno, porque esto es un fenómeno de ionización para que los aminoácidos puedan estabilizar su molécula. ¿Se acuerdan que yo les dije que podía estar como NH2 el grupo amino o como NH3? Y que el grupo carboxilo podía estar como CO, bueno, aquí no se ven los dobles enlaces, pero aquí lo que noten, aquí tiene un átomo de hidrógeno y acá no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una carga adicional de iones de hidrógeno, el aminoácido va a estar cargado positivamente a lo que le damos el nombre de catión. Y esto, en una solución ácida, va a tener un pH por debajo de los valores establecidos para los líquidos biológicos. No por debajo, recuerden, no muy por debajo, ligeramente, dentro de lo que es compatible con la vida. En el medio vemos que hay un aminoácido que tiene ambas cargas eléctricas, una carga positiva y una carga negativa. Y entonces este ni es positivo ni es negativo, sino que neutro, ¿verdad? Y el anión es aquel compuesto químico que está ionizado, pero para tener una carga eléctrica negativa. ¿Qué quiere decir una carga eléctrica negativa? Pues que esto va a aceptar, ¿verdad?, la unión de los compuestos que puedan tener afinidad, por ejemplo, otro aminoácido, ¿no? Claro, esto es algo que se encuentra en, ¿cómo podríamos decirlo? Se encuentra en un estado intercambiable. Es decir, que el aminoácido para que tenga, por eso se representa con, a ver, ¿dónde estaba? Así, con una carga positiva en el grupo amino, y se dan cuenta tiene los 3 átomos de carbono, y en el grupo carboxilo con la pérdida de un átomo de hidrógeno, y entonces esto está cargado negativamente al extremo del lado carboxílico. Entonces, la presencia de cargas positivas y negativas en un aminoácido, cuando se encuentran en la misma proporción, es decir, que son iguales las cargas, esto hace una tendencia a la estabilidad de un aminoácido que le conocemos como punto isoeléctrico. Cada aminoácido va a tener un valor de punto isoeléctrico que va a ser diferente para cada uno. Y dicho sea de paso también, las proteínas tienen este punto isoeléctrico basado en los tipos de aminoácidos que contienen. Para la próxima clase vamos a repasar algo muy simple, que es la clasificación de las proteínas, antes de meternos en cómo se sintetiza una proteína, ¿verdad?
¿Alguien tiene alguna observación o pregunta con respecto a este tema de los aminoácidos? Bueno, si no hay nada que comentar, de mi parte sería todo. A ver, Judith, ¿va a comentar algo? Sí, maestro, una duda. El carbono alfa siempre va a estar en medio. Depende cómo acomoden la molécula, ¿no? Si la ramificación, ustedes lo acomodan hacia la izquierda o hacia abajo, más que en medio, asegúrense que sea el átomo de carbono que une al grupo amino y a un grupo carboxilo, independientemente que la cadena lateral contenga también otro grupo amino u otro grupo carboxilo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no es, si hay un aminoácido que tiene dos grupos aminos, cuál es el grupo amino? Pues el que está unido al carbono alfa, porque el que está en una cadena lateral después de varios átomos de carbono no es el grupo amino. Lateral, que tiene nitrógeno, pero no es realmente el grupo amino. Vamos a ver por qué esto es importante, porque para la unión de los aminoácidos para formar proteínas, pues tienen que tener esta afinidad grupo amino con grupo carboxilo. Pero eso sería para la siguiente clase.